Hola, hola. Bueno, ya veo a Sergio conectado. Qué emoción. Estoy tratando de entender. Acá me está preguntando un montón de cosas. Bueno, estamos conectados, Sergio. Mándame la invitación. A ver, creo que ya estás aquí. Hola, Sergio, ¿cómo estás? Querida Viviana, ¿qué tal estás? Muy bien, muchísimas gracias. ¿Tú qué tal? Ah, Un abrazo grande. muy bien. Un abrazo también para ti. ¿Cómo has estado? Igualmente. Muy bien, muy bien. Con ganas de compartir un ratito contigo y con todos los amigos y amigas que se vayan uniendo y, por supuesto, aquellos que no puedan estar, que lo podrán compartir también en diferido. Claro que sí. Contento y feliz. Así será. Así será. Bueno, muchas gracias de antemano por aceptar mi invitación. De verdad que es un honor para mí poder compartir tu conocimiento, tu sabiduría, tu corazón con esta comunidad. Ya lo escucharán quienes sientan el llamado. Esto es perfecto. Hoy es Jueves Santo. Acá en Colombia y en Chile está como revolucionado todo el mundo a nivel familiar, pero bueno. Es un mensaje que es importante dejar acá desde el corazón, que quede grabado para que las almas que sientan ese momento después de conexión lo escuchen. Y yo feliz sobre todo que quede acá en mi corazoncito para poder compartirlo también con quienes pueda después tener contacto. Qué bien, Viviana. Pues el placer es mutuo, evidentemente, y, lógicamente, pues feliz y contento, como te decía, de abrir este espacio y, bueno, en una fecha señalada, hoy una fecha importante y, pues nada, vamos a aprovechar esa energía amorosa Exacto. para disfrutar un ratito en compañía de todos nuestros amigos, claro que sí. Así es, así es. Bueno, Sergio, a mí me gustaría que comenzaras tú contándonos un poquito de ti. Hoy vamos a hablar de Oponopono o Ho'oponopono. Bueno, muchas personas lo pronuncian diferente. Pero antes de entrar como en materia, hablar un poquito de ti, que nos hagas una breve presentación contándonos cómo ha sido tu camino en la espiritualidad y cómo llegas a este tipo de técnicas, cómo las has aplicado en tu vida y cuál ha sido ese recorrido que te ha conectado con estas experiencias. Pues mira, Viviana, te agradezco esta primera pregunta. Para hacerlo de una manera muy resumida, sintética y fácil, yo era una persona tremendamente racional años atrás. De hecho, vivía casi centrifugado hacia lo exterior, sumido pues en el trabajo, en fin, en los quehaceres del día a día y la verdad que no me... Es verdad que de pequeño siempre había tenido una sensación de no encajar en el mundo, de una sensación interna de que, en fin, no encontraba mi lugar, no encontraba mi sitio exactamente. Y eso, pues con el paso de los años es verdad que bueno, que se fue acentuando. Luego, a raíz de unos temas de salud personal que padecía, empecé a descubrir el verdadero significado no solo de la salud, sino también del sentido de vida interno. Y fue ahí, hace ya pues más de una década, donde empecé pues a reconectar internamente con mi propósito de vida y pues tratar de no solo quedármelo yo, evidentemente, sino compartirlo con todas aquellas personas y sobre todo plasmarlo en mi cotidianidad. Y de una manera muy sencilla, sin grandes espavientos, como digo yo, viviendo de una vida tranquila, calmada, humilde y teniendo claro que el propósito de cada ser humano es pues, plasmar la divinidad que somos y que todo es en nuestra cotidianidad. Y eso, pues querida Viviana, no tiene ningún adjetivo, ni soy no sé qué, ni soy... Al final todo eso responde a un personaje y el trabajo creo yo que está en nuestro día a día, en poco a poco ir quitándonos esos adjetivos, toda esa carga que a veces, pues eso, engorda, ¿verdad? Engorda nuestro ego, pero eso no es significante para realmente tener una vida plena, una vida serena, una vida con sentido.
Y creo que no hemos venido a perder el tiempo, sino que hemos venido precisamente, encarnamos, que ya tiene su trabajo, como digo siempre, porque encarnar no es algo sencillo, para aprovecharlo de verdad, pero aprovecharlo sacándole el jugo consciencial y espiritual que se merece el vivir esta experiencia. Y así ha sido mi paso y evidentemente pues ese darme cuenta de quién soy, de cómo funciona las reglas de la vida, de la existencia, pues me abrió un camino a comprender pues que todas las tradiciones espirituales, las corrientes filosóficas y también la ciencia pues iban en esa misma dirección, en una única dirección, convergen en un mismo punto, que es en el conocimiento de uno mismo. Y bueno, en mi caso es verdad que Ho'oponopono fue la primera puerta de entrada, fue la llave maestra que llegó a mi vida, siempre lo he compartido abiertamente y lo publiqué también en el segundo libro de Ho'oponopono, cuando expresé claramente que gracias a Ho'oponopono, pues ahí se abrió un mundo nuevo para mí. Principalmente, Viviana, porque Ho'oponopono lo que nos invita claramente, al igual que todas las tradiciones espirituales, da igual cual sea, porque al final todas ponen el acento en el mismo punto, que la divinidad, que el Dios, diosa que todo es, está en nuestro interior y evidentemente está en todo lo que se manifiesta en la existencia. Y a partir de ahí, pues Ho'oponopono creo que es, en fin, más allá de la técnica, porque yo no lo veo Ho'oponopono como una técnica concreta, sino lo veo como una sabiduría ancestral, una sabiduría perenne que evidentemente está en línea con esa tradición antigua que nos enseña, que nos invita a empoderarnos como seres espirituales que somos y plasmar eso que somos en nuestro día a día. Y Ho'oponopono es verdad que fue la llave de entrada para luego pues poder acercarme a otras cosas, a otras corrientes, pero al final siempre digo que todos los caminos llegan al mismo lugar, que es en definitiva el mirar hacia uno mismo, el transformarnos a nosotros mismos, el conocernos bien. Y como decía ese aforismo griego, cuando nos conocemos bien, estamos en disposición de conocer el universo y la vida en general, ¿verdad? Por tanto, ese sería de forma resumida un poquito mi periplo vital, ¿no? Resumido. Maravilloso, maravilloso, porque yo también, bueno, yo hace, en el 2014, bueno, hace más de 10 12 años, también tuve mi primer acercamiento a Ho Oponopono y justamente fue en un momento también como muy crucial en mi vida. Estaba viviendo en China, había tenido como un escape así como de catarsis, de reencuentro conmigo misma. Y el que hoy en día es mi esposo me compartió el libro de Cero Límites y el de, y otro que justo lo tengo por acá, también que dice La paz comienza en ti o comienza en mí. Y tuve también como algo súper revelador leyendo acerca del Ho Oponopono, es más, el nombre de mi hija viene también de toda esta tradición y me conectó y dije, esto es maravilloso, es como la capacidad de poder abstraerme y de poder sacar los pensamientos y conectarme con esa divinidad y transformar toda esta locura que a veces nos invade en paz. Y, y bueno, para mí fue algo muy lindo cuando te escuché hablar en el live que te contacté. Como que me capturó increíblemente tu conversación. En ese momento creo que estabas hablando de otra cosa y entré a investigar a ver quién eras tú y dije esto, o sea, es muy bonito lo que comunicas, es muy, transmite mucha paz, yo creo que es ese conocimiento y sobre todo la experiencia que nos puede regalar el vivir este tipo de experiencias, estas vivencias a través de estas tradiciones. Es maravilloso, creo que a veces el día a día nos desconecta mucho de lo que realmente somos y por eso yo también siento que esto es un espacio en el que es lindo poder entregar una información que la gente, estoy segura que está sedienta de recibir, de conocer, de decir dónde más encuentro algo que me pueda dar paz porque nos hemos olvidado un poquito de eso. Y Así es, Viviana. Te agradezco también que compartas tu experiencia,
Sí, yo soy de la partidario de verdad y lo siento de corazón, no lo digo como un cumplido. Todo ser humano atesora una semilla en el corazón. Forma parte de nuestra chispa divina, de nuestra naturaleza verdadera y primigenia. Y esa semillita, en algunos casos, pues florece en una vida, ¿verdad? No hay edad, no hay un tiempo concreto. Hay personas que pues esa semillita pues florece en los primeros años de vida. Hay otras personas pues que pueden llegar a la adolescencia. Hay gente que incluso en edad adulta, incluso ha habido seres humanos que en el momento justo antes de desencarnar, es decir, de partir, han percibido claramente pues esa paz interior, ¿verdad? Ese sosiego interno, ese gozo y esa dicha que no responde absolutamente a nada, que no responde a algo condicionado, porque tiene que ver con nuestra naturaleza genuina, ¿verdad? Y es ahí donde parte todo, donde parte toda nuestra existencia. En nuestro yo físico, mental y emocional, como tú muy bien sabes, querida Viviana, y lo saben todos nuestros amigos, eso tiene fecha de caducidad. Es decir, hay que tener claro que ese yo físico, esa parte mental y emocional, evidentemente el ámbito energético, pues llegará un día cuando corresponda, atendiendo evidentemente al plan divino que cada uno viene a desplegar en consciencia, pues que va a tener su fecha límite, pero hay que tener tranquilidad, hay que tener calma, hay que tener la certidumbre de que eso que somos de verdad jamás va a morir. Y eso no se puede comprender desde la parte intelectual, desde la parte racional, desde la mente, porque fíjate que la mente concreta, esa mente que nos asedia con tantos pensamientos diarios, dice la ciencia que son más de 60.000 a 70.000 pensamientos. Fíjate qué neurosis en algunos momentos la loca de la casa, como decía Santa Teresa, nos asedia, ¿verdad? Pero eso que somos de verdad, eso que realmente somos, tiene la tranquilidad, la claridad de que eso no va a morir. Es que hay que decirlo claramente, no vamos a morir. Sabemos que evidentemente pues nos duele cuando llega la muerte física de un ser querido, de un familiar, de un amigo, claro que sí. Nos duelen los apegos, nos duelen esos lazos que vamos tejiendo en el ámbito mental y emocional, pero evidentemente lo que nos sostiene, sobre todo en esos procesos de luto, de dolor, porque hay dolor, evidentemente, es la tranquilidad interna en ese corazón, en ese fondo de nuestro corazón, de que evidentemente en lo subyacente, en lo real y en lo verdadero, ese ser jamás ha partido. Ha partido, en ese caso, lo que ya sabemos, lo que el ámbito físico y demás, pero en su naturaleza verdadera sigue estando ahí. La vida es vida y la vida no puede cesar más. Y eso jamás, y eso lo tenemos que comprender, pero no desde la mente, sino desde el corazón. Y justamente Ho'oponopono nos invita a volver al corazón. De hecho, hay una palabra muy bonita en que recordar, que es recordis en latín, que nos dice volver al corazón. Estamos recordando, estamos en cada encarnación simplemente, como decía Platón, viviendo las experiencias, tomando conciencia de muchas de las experiencias que las cuales nuestra alma ya ha vivido. Con lo cual, el trabajo que tenemos por delante es en fin, en integrar esas experiencias, en evitar el dualizarnos en cada momento de nuestra vida, porque el ámbito mental y emocional, sobre todo de la mano del ego, tiende a etiquetar la vida, tiende a ponerle adjetivos, lo que está bien, lo que está mal, lo que debería de ser, lo que necesito, esos deseos que al final uno empieza a darse cuenta que no son casi ni deseos, porque son caprichos. Todo eso es insustancial, todo eso carece de realidad propia. Eso al final es lo que nos ata en vida, si nos damos cuenta. Y eso es lo que hay que darse cuenta y darse cuenta, para mí, personalmente, es el gran tesoro que tiene el ser humano para evolucionar. Darte cuenta.
darte cuenta de que tienes pensamientos, darte cuenta de que a veces sientes miedo, date cuenta de que a veces sientes envidia, date cuenta de que pues tienes celos, todo lo que sea, todo lo que aparezca en la pantalla de la consciencia, el objetivo es darse cuenta, no juzgarlo, no etiquetarlo, no poner palabras para poder maquillarlo, sustituirlo o camuflarlo, simplemente atraerlo, darle el espacio que se merece para integrarlo a la consciencia. Y eso, en definitiva, nos va llevando a un camino del cual Ho'oponopono pone mucho hincapié, que es el 100% responsabilidad. Una de las claves de los pilares del ámbito consciencial, cuando uno se entrega incondicionalmente, sin condiciones a la vida, es aceptar, confiar y aceptar que todo aquello que corresponde, que todo aquello que llega a la vida, a mi vida, evidentemente, tiene que ver conmigo. Es decir, no cae del cielo porque sí. No es que yo pasaba por allí, no sé qué, y mira, la suerte o esa casualidad, la vida no funciona así. La vida y la existencia, igual que el cosmos, funciona por leyes, leyes cosmogónicas, y las leyes son muy claras. Hay leyes que nos dicen que la vida funciona por causas y efectos, y el ser humano únicamente se queda con los efectos de las cosas. Cuando nos pasan cosas, solo vemos la superficie, solo nos quedamos con lo que pasa, con los efectos, y no vamos a buscar nunca las causas. Es decir, siempre hay un origen de todo a cuanto es. Y eso es importante darse cuenta, porque Ho'oponopono pone mucha la atención en esas causas y nos dice, la vida, tu vida, es 100% responsabilidad tuya. Tú a cada instante, seas consciente o no, estás co-creando tu propia realidad. No te quedes solo con sus efectos, no te quedes solo con las consecuencias de aquello que pasa, sino que trata de observar, trata de darte cuenta, trata de tomar conciencia de las causas que generan esos efectos. Porque una de las claves para darte cuenta, para darnos cuenta de que vivimos enfocados en las consecuencias en vez de darnos cuenta de esas causas, es que como estamos obsesionados en los efectos de las cosas, ¿qué hace el pequeño yo? Constantemente se queja, constantemente pone etiquetas a la vida diciendo que es un problema. Constantemente etiquetamos y valoramos y juzgamos todo lo que vivimos, porque no se corresponde con lo que nosotros pensamos y con lo que, en principio, abro comillas, deberían de ser las cosas. Y es ahí donde hay un choque de realidad. La realidad es la que se manifiesta en cada instante, en cada aquí y ahora, y no existe otra realidad que no sea esa. Y cada realidad es la que es, y no tiene etiquetas, no tiene color. Hay experiencias más altas vibracionalmente hablando, más sutiles, las que están evidentemente relacionadas con el amor, pero también evidentemente en su otra polaridad tenemos experiencias de vida de nuestra cotidianidad que tienen mayor densidad, que son menos sutiles. Aquellas experiencias de vida asociadas al miedo, asociadas a esas experiencias de baja vibración. Claro que sí, pero al final son experiencias en sí mismas que llegan a nuestra vida con un solo objetivo: ser vividas. Ese es el objetivo de toda la experiencia que llega, sea la que sea. Y curiosamente, si uno hace un poco de balance con honestidad, en consciencia y de una forma serena, se dará cuenta que el ser humano únicamente aprende, o mejor dicho, evoluciona, hace un salto exponencial en su vida cuando llegan experiencias intensas a su vida. Porque cuando todo va bien, ¿verdad? Es decir, cuando uno mecánicamente está en ese encefalograma plano, pues no atiende a lo más mínimo a la consciencia.
entra en los automatismos, se levanta a la misma hora, desayuna, almuerza, va al trabajo, está con su pareja, con los niños y no dedica en absoluto ni unos minutos ni tan siquiera a mirarse, a entretenerse en sí mismo, a estar en serenidad, en sosiego, en calma, en silencio. Pero ¿qué pasa? Cuando la vida nos pone delante una experiencia intensa, ahí todo se tambalea. Yo siempre me gusta poner un pequeño ejemplo, querida Viviana, y es un ejemplo práctico. Si al final nos dijeran a todos nosotros, a ti, a mí y a todos nuestros amigos, que nos quedan 48 horas de vida, 48 horas de vida, estoy convencido que la mayoría de seres humanos tomaríamos conciencia del valor tan profundo y potente que tiene vivir la vida. Viviríamos la vida, pero de una forma consciente, puramente consciente. Exprimiríamos la vida, sacaríamos el gozo de la vida realmente, experimentaríamos con delicadeza y sutileza todas las experiencias. Ya dejaríamos de perder el tiempo en criticar a uno, en meternos en no sé qué problemas, empezaríamos a percibir que el respeto es el camino a seguir, el respeto a todas las opiniones, el respeto a la vida en todas sus manifestaciones. Pero nos tiene que llegar a veces una noche oscura, que no debería de ser, pero en esas noches oscuras es donde realmente nos damos cuenta en qué punto estamos. Y cuando llega ese sufrimiento es donde algunos seres humanos hacen ese cambio, o mejor dicho, esa transformación interior. Pero no hay que llegar a ese punto de ruptura, pero estamos a veces tan dormidos y tan entregados en nuestros problemas, en nuestras historias, que no nos damos cuenta del verdadero peso real que tiene nuestra consciencia en nuestra cotidianidad. Y creo que eso es sumamente importante, el percibir que en la cotidianidad, en la sencillez de la vida, está el tesoro divino. No está únicamente yéndose a no sé qué lugar sagrado o retirarse no sé dónde, sino está en cada momento, está en cada encuentro con cada ser humano, está en cada compartir, en el trabajo, en cualquier instante de nuestras vidas, tenemos una oportunidad de oro para plasmar lo que somos en esa cotidianidad. Por tanto, de hecho, eso es lo que nos invita a Ho'oponopono, a empoderarnos como seres humanos, a tomar las riendas de nuestras vidas y a vivir en coherencia, evidentemente, con eso que somos. Y ese es el viaje en el que debemos de iniciarnos tarde o temprano. No, es precioso todo lo que dices y yo creo que también una de las cosas lindas que podemos ver es que, claro, tú nombras que para tener el aprendizaje cuando se dan estos saltos grandes es con experiencias intensas y evidentemente creo que gran parte de la experiencia terrenal nos viene a enseñar eso. Sin embargo, yo he sentido, y quiero compartirlo contigo para que me digas tu opinión, y lo he visto, que con este despertar de la conciencia que vivimos, hemos venido viendo de unos años para acá, eh, hemos tenido también la posibilidad de escoger nuestros aprendizajes a través del amor o del dolor. Y yo personalmente espero poder estar haciendo mi trabajo y siento que así es en la medida en que estamos más atentos de lo que tú dices, estar atentos a lo que me sucede, a lo que comparto, a lo que vivo, a lo que escucho. Cuando tengo esa atención abierta y plena, puedo vivir un aprendizaje mucho menos impactante o doloroso, que igualmente puede ser un salto cuántico y puede ser igualmente un gran aprendizaje. Sin embargo, no requiere del dolor. O sea, yo siento, no sé tú qué opines, dímelo tú, ¿realmente los aprendizajes son necesariamente a través del dolor o de algo muy impactante o se puede vivir a través del amor y de la atención? Efectivamente, Viviana, es una elección, es una elección. Fíjate que al final lo que somos es presencia y cuando nos entregamos a la presencia
lo que florece de una forma natural es amor. Fíjate que al final, cuando estamos en silencio, o podemos hacer un pequeño ejercicio todos ahora, es cerrar los ojos, tratar de mostrarnos presentes. Presentes siempre estamos, porque lo que somos siempre está en presencia. No se puede no estar presente, porque tu divinidad, la divinidad que yo soy, siempre está anclada a esa presencia. Pero cuando uno cierra los ojos, cuando uno se muestra en tranquilidad y en sosiego, lo percibe claramente. Lo que ahí emana es amor, pero no el amor de etiqueta o ese amor de Hollywood o ese amor de emoción o de sentimiento. Eso es un amor superficial, que no es amor. El verdadero amor es presencia. El verdadero amor es integración, es inclusión. Y por tanto, si hablamos de inclusión y hablamos de amor, cualquier experiencia, cuando uno está presente y está en serenidad y en coherencia y está en sintonía con eso que es un aprendizaje de vida, es una experiencia que nutre al alma. No hay que llegar a esa noche oscura para poder evolucionar. De cada experiencia podemos sacar siempre algo hermoso. Fíjate que los seres humanos, fruto de esa identificación con nuestro yo físico, mental y emocional, estamos muy orientados en nuestra vida, en nuestra cotidianidad, al qué de las cosas. Es decir, nos centramos en el qué vivimos, en aquello en lo que vivimos. ¿Y qué pasa? Y fíjate lo que me ha pasado, y fíjate lo que hoy en el trabajo, fíjate que el niño en la escuela, mira lo que me ha dicho. Siempre es en el qué de las cosas. Pero la conciencia nos recuerda que la llave de la transformación no está en el qué, no está en el qué vives, sino en el cómo vives lo que estás viviendo. Y es ahí donde está la llave, la clave, el juego para expandir la consciencia. ¿Cómo vives en cada instante el qué de las cosas? Evidentemente, y como decíamos antes, habrán experiencias más intensas, habrán otras menos intensas, pero al final la ley sigue estando, que es la ley del equilibrio. Si uno coge una semana, por ejemplo, por poner un pequeño ejemplo, en una semana que tiene 7 días, no vivimos 7 días a alta intensidad. Tenemos momentos que hay de subida, otros momentos de bajada, luego hay momentos más estables, pero al final, como nos dice esa ley, todo siempre acaba llevando al equilibrio, porque esa es la vida. La vida es un juego de fuerzas contraopuestas, del bien y el mal, de lo positivo y lo negativo, del frío y el calor, del verano y el invierno. Es un juego de opuestos. Y cuando percibes que en ese juego de opuestos la evolución está en no quedarte atrapado en un opuesto, ahora, en el lugar donde yo resido, en otra parte del mundo, por ejemplo, funcionamos diferente, evidentemente, pero aquí, ahora, en breve, ya hemos entrado en la primavera. Pues percibes claramente pues, que la temperatura empieza a cambiar, tenemos más calor. Antes veníamos pues del frío. Y ahí que tienes el aprendizaje, pues que ahora corresponde una temperatura más cálida. Y si yo me centro únicamente en que solo quiero tener frío, en que solo prefiero el frío y que el calor no me convence, que el calor no me gusta, voy a sufrir. No estoy integrando la otra polaridad. Entonces, ahí está uno de los secretos para vivir mínimamente serenos, en incluir. La consciencia integra, la consciencia no excluye. Cada vez que digo esto sí y aquello no, estoy excluyendo sin darme cuenta. Evidentemente que la vida también requiere de límites, no todo vale, evidentemente, pero se trata de que del amor que somos y el amor que es, lo acaba comprendiendo todo, lo acaba integrando de una forma tranquila y serena. Y cuanto más integras en tu vida y cuanto más integras en tu cotidianidad y cuanto menos rechazas y menos excluyes y está el paraguas del respeto en tu día a día, ese espacio interior del que nos hablan todas las tradiciones espirituales, ese testigo interno que está ahí en nuestro interior, se va ensanchando,
se va haciendo grande, se va abriendo y pues evidentemente que llegarán experiencias, pero las vives desde el espectador, las vives desde el observador, los vives desde esa conciencia de que todo lo observa y que no se queda identificado con eso que está observando, desde el más profundo respeto y desde la máxima entrega y desde el máximo gozo y la máxima alegría. Ese es uno de los caminos que tenemos que seguir y Ho'oponopono evidentemente también nos invita a cada instante. Nos dice, cuidado, desde esos patrones inconscientes, desde ese subconsciente, estamos atrayendo, estamos trayendo experiencias, a veces que son dolorosas, pero que date cuenta que vienen de ti. Es decir, que esa pantalla que al final estás proyectando tiene un proyector, que ese proyector eres tú, que estás materializando una serie de experiencias, una serie de vivencias y por tanto si el proyector tiene que ver contigo, tienes que darte cuenta que al final eso está en ti y de la misma manera que está en ti, tenemos la capacidad de poder sanarlo, de poderlo transformar en una sola frecuencia, en la frecuencia más amorosa que existe, que es la del amor. Por eso Ho'oponopono pone el acento en la divinidad que somos. Es la divinidad, es tu divinidad la que transmuta todo ese dolor, todas esas memorias dolorosas, todos esos programas que a veces generan que vivamos muchas experiencias repetitivas, constantes, de baja vibración. Pero al final, cuando entregas esas experiencias, cuando te entregas a tu divinidad, pero de verdad, no desde la mente de decir, bueno, vamos a probar, a ver qué pasa, sino confiando plenamente en la vida, te das cuenta y percibes claramente que aquellas experiencias eran necesarias y eran importantes para tu evolución y para tu crecimiento personal. Y al final uno puede hacer rápidamente un pequeño puzzle de su vida y os daréis cuenta y nos daremos cuenta que gracias a aquella experiencia vinieron otras experiencias, que gracias a lo mejor a aquella traición de aquella persona permitió que pudieras vivir una experiencia que te llevó a comprender otra experiencia que iba ligada a aquella. Gracias a aquella pareja que te dejó en un momento determinado, que te regaló ese espacio de, evidentemente, pues puede ser doloroso, pero que te dejó la libertad necesaria para poder emprender otro camino, pudiste conocer y en fin, ir de la mano de otro ser que se cruzó en otro camino, ¿verdad? En tu propio andadura vital. Por tanto, fíjate que es maravilloso. Todo está entretejido, todo está entrelazado, como dicen los budistas. No se puede separar una experiencia de otra, sino que todo al final responde a ese uno, ¿verdad? Y por tanto hay que abrirse con toda la humildad y con toda la honestidad a la vida para vivir todo aquello que corresponda con la máxima intensidad. No quiere decir ir deprisa, sino con la máxima alegría y con el máximo contento. Claro que sí. Y atención, atención al momento, nos perdemos de muchas cosas porque no estamos ahí, o sea, como que lo que tú dices, siempre estamos presentes, pero eso de vivir con intensidad es realmente verlo, atenderlo, sentirlo, como compasión, es lo que yo siento. Yo te tengo dos preguntas. La primera es que a mí fue algo que yo me cuestioné mucho justamente en un momento de mi vida. Y es eso, ¿cómo es posible que yo sea responsable de esto tan doloroso que me está sucediendo? Yo lo leí, lo he ido descifrando, pero quiero que nos lo cuentes porque sé que es una pregunta que nos hacemos muchos en este camino. Y en el proceso nos preguntamos, cuando entendemos que voy siendo responsable de mis pensamientos conscientes, inconscientes, de cómo afronto la vida, en ese momento donde estamos tratando de entender y de encajar esa realidad, me pregunto, ¿por qué? O sea, ¿cómo puede ser posible que yo sea responsable de esto? Sobre todo en esas experiencias dolorosas, de la pérdida de un ser querido o de una traición o de un accidente, de cosas muy impactantes. ¿Cómo podemos procesar eso en el ser? Mira, querida Viviana, cuando venimos, encarnamos en cada encarnación, venimos siempre con un plan álmico espiritual.
Es decir, nuestra alma viene con unos deberes, ¿verdad? Es decir, con un propósito de vida. Esa alma está ubicada en el cuerpo causal, es decir, el cuerpo causal forma parte de nuestra tríada superior, de la parte divina y eterna de todo ser humano. Ese cuerpo causal donde se alberga nuestra alma individual, ahí también están comprendidas muchas de las relaciones de causa y efecto que venimos acumulando de otras vidas. Esto es sumamente interesante porque a veces nos olvidamos que, siguiendo con la ley de causalidad, es decir, que toda causa tiene un efecto, más como conocida en Oriente como el karma, eso está ahí en nuestro cuerpo causal. Es decir, muchas de los efectos que en esa vida se emitieron tienen unas causas, y esas causas de alguna manera las tenemos que vivir y trascender en la vida que corresponda. Es decir, muchas de las experiencias que en nuestro día a día, que en nuestra cotidianidad, en la encarnación presente estamos viviendo, corresponden precisamente a esas experiencias kármicas, me gusta más la palabra de causa y efecto, que hemos acumulado en vidas anteriores. Pero eso tampoco se queda ahí, porque en cada encarnación, como antes comentábamos, atendiendo a ese plan plan álmico individual, con el grupo de almas con las que encarnamos, también hay experiencias que decidimos vivir ciertos grupos de almas. A veces se nos olvida que nosotros como almas elegimos a nuestros padres, elegimos los vehículos de consciencia, evidentemente, elegimos no solo nuestro yo físico, mental y emocional, la personalidad asociada para aquello que queremos vivir, pero es que estamos también acompañados de una serie de almas que aparecen en nuestra vida para vivir ciertas experiencias. A veces pueden ser experiencias intensas, esa alma que decide vivir una experiencia dura para que tú precisamente puedas evolucionar en consciencia. Eso pasa muchas veces entre padres e hijos, ese niño que en edad temprana desencarna y es duro, evidentemente, muy duro, pero detrás, en el valor consciencial, lo que hay detrás es un clarísimo pacto de almas. Es decir, almas que en el plano superior han decidido vivir una experiencia para que a través de esa experiencia los dos puedan evolucionar. Uno en vida, evidentemente, seguirá adelante, y el otro pues a través del desencarnar, a través de la enfermedad, etc, etc. Pero también hay otra variable, que son esos programas, esas memorias de las que habla Ho'oponopono, esos skandhas, esas vasanas de las que habla el budismo, por ejemplo, y otras tradiciones espirituales, que también están dentro de ese cuerpo causal. Es decir, son experiencias, memorias inconscientes que de alguna manera también tenemos que manifestar en la encarnación. Es decir, hay un compendio de múltiples factores que al final siempre nos manifiestan que quedarse con los efectos de las cosas es simple, es banal. Detrás de cada efecto, de cada experiencia, siempre hay una causa, siempre hay un origen de la misma. Y es ahí a veces que a través del silencio, a través de la introspección, a través de ese resonar del corazón, uno comprende, ¿verdad?, que esa alma que apareció en tu vida, que esa persona que en un momento determinado se cruzó por delante tuyo, ahí hay algo mucho más, que esa experiencia que estáis viviendo una serie de personas tienen un valor importante a nivel de consciencia y, por tanto, todo eso tiene un alto valor consciencial. No se puede comprender a veces desde la mente y sobre todo desde la mente concreta, porque la mente, el ámbito trascendente, la mente no lo computa. La mente, querida Viviana, tiene dos niveles. La mente concreta, que es la mente que usamos y principalmente a través del pensamiento, donde está ahí toda esa parte
consciente, subconsciente e inconsciente, pero la mente tiene otro nivel superior, que es un nivel más abstracto, ese mana superior, y eso nos ayuda a comprender y a descifrar lo abstracto, lo trascendente. Es decir, desde la mente concreta y parlanchina no podemos descifrar eso a veces que es lo que vivimos en términos conscienciales. Por tanto, hay que comprender que en el juego de la vida, en el juego de nuestra cotidianidad y de nuestro día a día, al final lo más importante, lo más relevante es vivir. Vivir esas experiencias, sean las que sean, insisto, a veces son más intensas y a veces son menos intensas. Vivirlas en presencia, vivirlas siempre con esa actitud de entrega, de entusiasmo, porque ahí está el libre albedrío de las personas, en cómo vivimos a cada instante la vida que estamos viviendo. Y es donde tenemos que poner el acento. Fíjate que Ho'oponopono, atendiendo a esa familia interior de la que nos recuerda, nos dice que hay un padre, que es el supraconsciente, que es la divinidad, que es la que se encarga de transmutar, la que se encarga de elevar nuestra frecuencia, la que se encarga, en definitiva, de guiarnos por la vida. Nos dice Ho'oponopono también que hay una madre, que es la mente consciente, que es esa mente de la cual la ciencia nos dice que únicamente controla el 3% de todos los procesos mentales que pasan en nuestro día a día. Es decir, que prácticamente, si no ponemos consciencia, somos meros pilotos automáticos. Es decir, reproducimos y reproducimos siempre lo mismo. Y luego está ese niño interior del que habla Ho'oponopono, donde ahí se albergan esas memorias dolorosas. Y fíjate que lo hermoso, ¿cuál es? Lo hermoso de todo esto es cuando yo me doy cuenta de la experiencia, es decir, cuando la madre, el consciente, se da cuenta, lo que hablábamos antes, tomar conciencia de lo que sea, de cualquier experiencia, lo que hace ahí es que observes que el subconsciente se ha manifestado, es decir, que el niño se ha manifestado. Y si se ha manifestado el niño, quiere decir que yo, el consciente, me doy cuenta y lo entrego a la parte supraconsciente, es decir, a nuestra divinidad. Y ahí empieza el proceso de limpieza de Ho'oponopono, en dándote cuenta de esa experiencia, de ese error del que llama Ho'oponopono, fruto de ese anclaje del subconsciente a la realidad del día a día, y al darme cuenta, activo todos los mecanismos internos para que mi divinidad, para que lo que yo soy, transmute esa experiencia en una frecuencia mucho más amorosa. Siempre es lo mismo. Hablemos de Ho'oponopono o hablemos de otra tradición espiritual. Hablamos siempre de lo mismo. Date cuenta a cada instante. Mantente anclado. Fija tu atención siempre que puedas en tu cotidianidad. Una sola tarea, una sola actividad para anclarte, para vivir ahí, para mantenerte el máximo tiempo en presencia, ¿verdad? Y es ahí donde esa divinidad que somos y que es, pues sabe perfectamente a cada instante cuál es la decisión a tomar. Es el corazón el que nos guía, es el corazón el que sabe de verdad, el que es sabio. Ahí está la sabiduría. Fíjate que el corazón, tu dimensión interna, es sabio por naturaleza. Puede saber de todo lo que quieras, de medicina, de arquitectura, de la vida. No ha ido nunca a la universidad, pero domina todo. Ese corazón que todos atesoramos sabe siempre cuál es el camino. De hecho, los antiguos nos decían que la primera llamada, esa primera llamada que todos tenemos a eso que algunos perciben y percibimos como intuición, como inspiración, como ese primer insight que entra dentro, que sabes que no es de la mente, que es algo superior. Ahí está la respuesta del corazón.
Pero ¿qué pasa? Que como habitualmente no le hacemos caso a eso, como andamos desconectados de lo que somos, pues no, se nos pasa ese primer impulso desapercibido. ¿Y qué hace la mente? Lo computa como un pensamiento momental porque sube hacia arriba. Y al subir el movimiento hacia arriba, ya se crea en forma de pensamiento y el pensamiento al final se convierte siempre en una decisión subconscientemente hablando, repetitiva, idéntica a la mayoría de situaciones que acabamos viviendo. Y entramos en un bucle de pensar, hacer, sentir siempre exactamente lo mismo. Y ese es nuestro día a día y esa es lamentablemente la vida de muchos seres humanos porque no han percibido, no se han dado cuenta que a cada instante, y no es algo intelectual, insisto, tenemos una oportunidad de oro de darnos cuenta, de tomar conciencia, de poner la conciencia al servicio de lo que yo soy. Y eso es presencia, es empírico, lo podemos todos constatar, lo podemos experimentar todos. No es un tema de que yo sé mucho, que yo sé poco, si tengo estudios, si no tengo estudios. Insisto, el corazón lo sabe todo. La mente es la que dualiza, la mente es la que se despista con mil y una teorías. La vida se vive desde el corazón y desde el corazón vivimos desde la certidumbre y desde el discernimiento, desde la elocuencia de comprender y percibir claramente de que todo es como corresponde en tiempo y en forma y que no hay nada que cambiar, que a cada instante tenemos una oportunidad de oro para crecer. Y eso depende de ti, evidentemente. Depende de ti y depende de mí. 100% responsabilidad de nuevo. Así es, me encanta lo que dices además porque está supremamente alineado. El otro fin de semana vamos a tener un taller aquí en Bogotá que se llama Viaje al Corazón, la medicina del alma. Qué bien. Y es increíble como definitivamente el corazón lo hemos dejado a un lado y hemos empezado a filtrar las cosas con la cabeza como si fuera la razón la que nos diera las mejores respuestas y definitivamente no es por ahí. El corazón nos da esos impulsos donde siempre lo venimos repitiendo, hay que volver a la intuición. La intuición está aquí. Llegó por acá visita. Y volver al corazón es donde encontramos las mejores respuestas, las respuestas del alma. Y lo hemos olvidado y es importante recordarlo, es importante. Fíjate que al final la brújula interna siempre es la que nos ha guiado siempre en las grandes decisiones que uno pueda tomar. No vienen de la mente, vienen de algo mucho más interno. A mí me gusta definirlo como el susurro del alma. Es ese susurro que nuestra alma nos dice, oye, ves por allí, vamos por ese camino. A veces va en contradirección de lo que todo el mundo piensa, porque todo el mundo a veces piensa desde el mental y la mente pues tiende a verlo siempre pues desde el lado oscuro, siempre desde los problemas, etc. etc. Y el corazón te dice, oye, que no, quizás no es por aquel camino, que es por el de atrás. Y como estamos tan identificados con esa mente, con ese pensamiento, pues no le hacemos caso omiso. Tiene que haber una coherencia interna. A mí me gusta expresar que toda aquella experiencia que vaya siempre en coherencia con el corazón, al final siempre acaba llevando al mismo lugar. ¿Te da paz interior aquella acción o aquella respuesta que has ejecutado? ¿Tienes paz interior cada vez que vives una experiencia o tomas una decisión? Sentir, decir y actuar en la misma dirección. Fíjate que he excluido el pensamiento, podía haber dicho pensar, sentir. Yo siento en primer lugar, porque si ya entro en el juego del pensamiento, ahí me voy a quedar atrapado. Quédate en lo que sientes de verdad, en lo que sientes. Y eso que sientes tiene que ir en línea con lo que dices. Tiene que haber una coherencia no solo cardíaca, sino tiene que haber también de verbalizar,
de expresión, porque la palabra es energía. Y cuando va en línea con ese corazón y esa palabra, esa expresión, lo material, esa actuación, ya hay una coherencia, una trilogía que va unida. Y por tanto esa es la dirección en la que tu corazón te está marcando. Y es así, y cuando uno tiene esa paz interior, sabe internamente que es la decisión que corresponde. Pero cuando está la mente interfiriendo, siempre entran las dudas, ¿verdad? Ostras, no sé si lo habré hecho bien, fíjate, ya verás. Cuando hay duda y no hay certidumbre, es que la mente está de por medio. Por tanto, es claro, cuando el corazón ocupa su lugar, lo que hay es paz interior y certidumbre en lo que estamos viviendo, sin lugar a dudas. Así es. Hay un estudio muy lindo que a mí me encanta, que están haciendo ahora desde el Instituto de Coherencia Cardíaca que habla de eso. Y lo que hicieron fue coger un grupo de personas en el que hacen un ejercicio y con los ojos cerrados, con las manos en las rodillas, les preguntan quiénes pueden percibir los latidos del corazón y hay un grupo que lo siente, otro grupo que no, y los separan y les hacen un experimento en el que, no sé si lo conozcas, de pronto sí, 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 pero compártelo, luego compártelo. Sí. lo compartimos. Y lo que hacen es que en estos dos grupos los dividen, les hacen el experimento donde les pasan imágenes que van a tener un impacto, ¿no? Fuerte, o sea, imágenes súper impactantes, dolorosas, de accidentes, de cosas y otras de paz. Y el corazón tiene un comportamiento previo a reconocer la imagen que viene. Entonces, lo que hace este estudio es detectar que el corazón siempre te habla primero, sin conocer desde la razón lo que va a venir. Y las personas que tienen la capacidad, se llama interocepción, de escuchar esos mensajes del cuerpo internos, de esa capacidad de oír su corazón, de sentirlo físicamente, son personas que tienen mayor capacidad de tomar mejores decisiones en la vida. Entonces, no es solamente un tema espiritual místico, que es lo como que siempre entra el juego de la duda mental, sino que la ciencia también ya empezaba a demostrar cómo funciona esto del corazón, que me parece Sí, hermosísimo. es maravilloso lo que has compartido, Viviana. Fíjate que el corazón pensaban que era un órgano que tiene su importancia, evidentemente, en las funciones vitales fisiológicas del organismo, pero se han dado cuenta que tiene un campo electromagnético 5.000 veces superior, un campo electromagnético, insisto, 5.000 veces superior al del cerebro. Estamos hablando que en el corazón vive, siente, o sea, es un ser, evidentemente, lo que se ha sabido siempre en el ámbito espiritual. Por eso te decía antes y compartíamos que en el corazón esa famosa primera llamada de lo que los antiguos nos decían. Hay un primer impulso, hay una primera llamada, que es la que el corazón se anticipa, porque el corazón percibe, el corazón ve la realidad, evidentemente. Y por tanto es maravilloso el percibir que no solo es un órgano cualquiera, sino que ahí evidentemente hay mucho más allá. Y ese es el trabajo, el ir poco a poco bajando de la mente al corazón. Y es un trabajo que tenemos que incorporar. Es verdad que cuando empezamos a sentir más y a pensar menos, entre comillas, a veces pues lo socialmente establecido no va en línea con lo que uno percibe, ¿verdad? Fruto de esa gran cantidad de cargas inconscientes y evidentemente también del inconsciente colectivo que tiene mucha fuerza, que nos empuja de alguna manera pues a pensar, a sentir y actuar del mismo modo. Ya lo habló Platón y lo expresó muy bien. Y ahí es donde uno tiene que darse cuenta y ser coherente y ser, en fin, muy auténtico para tratar de no arrastrarse por esas energías y mantenerse sereno en la medida que uno pueda, lo máximo presente posible para que el corazón pueda trabajar. Siempre trabaja, pero no lo oímos. Vamos, como vamos tan deprisa y con los oídos tapados, no escuchamos ese susurro del alma, ¿verdad? Esa famosa noesis de la que nos hablaba
Platón y tantos sabios, es que está ahí, es que la sabiduría está en nosotros, no está en los libros, no está bien, en esos espacios encontraremos conocimiento, pero no os engañéis, el conocimiento al final se sustituye por otro conocimiento y cuando llega a tu vida un conocimiento nuevo, pues sustituye al antiguo y dentro de 3 meses aquello que te parecía lo mejor, pues llegará otra cosa que sustituirá lo otro. Y la sabiduría, hablamos de algo perenne, de algo permanente, de algo que es una luz interior, que es realmente la expresión auténtica en la vida, en la materialidad de la experiencia que hemos decidido vivir. Es decir, al final se une sabiduría en la cotidianidad, que es lo que tenemos que expresar. Todos somos sabios por naturaleza, no es que unos sean más que otros, todos atesoramos una sabiduría interior. El kit de la cuestión aquí está en lo que compartíamos antes, en expresarla, en romper esas barreras mentales y el guiarnos por otras formas de las que habitualmente nos guiamos, no tanta razón, no tanto intelecto y más corazón y más intuición. Yo sé que esto en las escuelas actuales, o mejor dicho, en la educación que vivimos, pues esto no se enseña. En las tradiciones antiguas sí que se enseñaba, curiosamente. Yo, querida Viviana, que soy un amante de la educación y de hecho el último libro que humildemente he publicado es sobre educación consciente, ahí lo que invito a todos los seres humanos es ya somos sabios, que ese niño de 3, 4 años, de 7, ya atesora una sabiduría, que la educación no responde en introducir conceptos, ni teorías, ni conocimientos, sino en extraer el potencial de los seres humanos. Y esa es, en fin, no es que lo haya dicho yo, ni mucho menos, sino que siempre ha sido así. Los grandes maestros, los grandes sabios de sabiduría, siempre nos lo han manifestado. Todos ya atesoramos en nuestro interior, lo tenemos absolutamente todo y lo que tenemos que hacer es manifestarlo, evocarlo, ¿verdad? En nuestro día a día. Por tanto, todos estamos en disposición y eso sí, claro que sí, hay que empoderarse, hay que romper a veces esas barreras invisibles en forma de miedos, en forma de limitaciones que nos hemos construido de una forma a veces artificial que no nos impiden dar ese pasito, dar ese pasito, dar ese pasito, ¿verdad? No hace falta dar pasos grandes, sino pasito a pasito, pasito a pasito, momento a momento, hacia adelante y hacia adentro, hacia adelante y hacia adentro. Y ese es el juego, ir, como se dice, pues despacito y buena letra. Esto es una carrera de fondo. En una vida no vamos a acabar con todo esto, no vamos a recordar quiénes somos, estamos recordando, muchos de nosotros, cada vez son más las personas y los seres humanos que están dándose cuenta, percibiendo que la vida es algo maravilloso, que es algo majestuoso y se están entregando en fin, a la divinidad que somos a través de cómo, a través de sus capacidades, a través de sus potencialidades, a través de sus dones y talentos, a través de tejer relaciones conscienciales, proyectos conscienciales, compartir experiencias, cooperar, colaborar, en fin, es que esos son rasgos de nuestra divinidad. Nada tiene que ver con los rasgos de competir, del ponerte por encima de otro. Todo eso son rasgos egoicos, rasgos mentales y emocionales del pequeño yo, donde tenemos que ir, donde tenemos que vivir, es en esa esencia, en esa fragancia que todos atesoramos. ¿Y qué es lo que nuestra alma nos empuja y nos invita? Pues precisamente a manifestar en nuestro día a día todas esas acciones que son amorosas. Y al final, pues tenemos que centrarnos, evidentemente, en ese talante, en ese tono, en esas acciones de alta frecuencia, de alta vibración, que todos sabéis y que, en fin, que todos sabemos. Y eso requiere de conciencia, de tomar conciencia. Claro que sí. Así es.
Bueno, me encantaría que nos definieras así, que nos fuimos, obviamente explicando todo esto que hemos hablado, es realmente la esencia del Ho Oponopono, ¿no? Realmente estar presentes, estar conscientes, estar atentos, apasionados y en presencia absoluta. Pero realmente defínenos la esencia del Ho Oponopono, de dónde nace y la práctica como básica de esto. Sí, Vivi, mira, Ho'oponopono, vuelvo a insistir, responde a una sabiduría antigua, una sabiduría milenaria, una sabiduría perenne, que se remonta incluso a la antigua Lemuria. Sabes que las humanidades han ido transcurriendo de humanidad en humanidad, presidiendo a esa humanidad lemur. Luego vino la Atlántida, evidentemente, de la cual nosotros cogimos el relevo, ¿verdad? Fíjate hasta qué punto se remonta esa sabiduría. Es una sabiduría que se ubica en los mares del sur, en este caso en el archipiélago de Hawái, y tiene sus raíces en el ámbito chamánico. Como otra tradición espiritual, pues en este caso, Ho'oponopono tiene sus bases en el chamanismo de Hawái. Principalmente, Ho'oponopono se empleaba para dos cosas. Uno, para la sanación física, mental y emocional y evidentemente también espiritual. Y, en segundo lugar, para la resolución de conflictos. El Kahuna, que era el chamán, el miembro, en fin, más respetado de la comunidad, era el que, por un lado, ejecutaba esas sanaciones y, por otro lado, cuando había algún conflicto entre miembros de la comunidad, pues también empleaba Ho'oponopono para resolver esos conflictos que de alguna manera pues se habían atraído, evidentemente, ¿verdad? Esas son las raíces de Ho'oponopono. Luego la última chamán, Kahuna, que fue Morna Simeona, lo que hace es implementar el método de autoidentidad. Es decir, que a través de esas famosas 4 palabras, hay más, evidentemente que hay más, hay palabras gatillo, pero las 4 palabras principales de las cuales se ha hecho ya Ho'oponopono muy popular es ese lo siento, perdóname, te amo y gracias. Es un mantra con una frecuencia vibracional muy elevada, como pueden haber otros mantras de otras, evidentemente, tradiciones, pero en este caso Ho'oponopono, en fin, emplea estas palabras. Se pueden utilizar las 4, se puede utilizar una, se pueden utilizar 2. Aquí el objetivo es, evidentemente, mantenerse presente constantemente y a través de la repetición lo que vamos haciendo es repetir en presencia las 4 palabras o una o aquella palabra gatillo que uno siente y perciba en su interior, y lo que hace es generar la limpieza de la que antes estábamos hablando, esa limpieza del subconsciente, esa limpieza de ese niño interior, dándonos cuenta, tomando conciencia, como decíamos antes, donde esa parte consciente entra en fin, en escena, y entregando a la divinidad pues el proceso de limpieza. Y ese es de alguna manera el proceso de limpieza que tiene Ho'oponopono. Es sumamente, de hecho, te diría que es una de las tradiciones espirituales sumamente sencilla en lo que es su practicidad. Luego, evidentemente, Ho'oponopono sigue todas las leyes cosmogónicas de la vida, evidentemente. Es decir, hablábamos antes de la ley de causa y efecto, habla también de la ley de correspondencia, de lo que es arriba, es abajo, lo que está dentro, está fuera, lo que hablábamos, ¿verdad? De lo que es el exterior, es un reflejo de nuestro interior. En fin, es que va en línea con todo lo que ya sabemos. Pero sí que es verdad que Ho'oponopono pues, funciona muy bien si uno se entrega, insisto, no solo a la técnica, que la técnica forma parte, evidentemente, de la filosofía de vida que es Ho'oponopono. De poco sirve a veces. De hecho, a veces me escriben personas y me dicen, no, es que Ho'oponopono no funciona, porque yo estoy... A ver, Ho'oponopono lo que te invita es a mirar a ti, a mirar tu interior, a transformarte internamente, a que te des cuenta de la divinidad que tú eres y que todo es, y que confíes en la vida.
Oponopono te enseña a que los deseos no van a ningún lugar, porque si hay deseos, hay expectativas, y si hay expectativas, siempre hay frustración. Y por tanto, Oponopono te dice, confía, confía en la vida, suelta. Una cosa es la intención que tú puedes poner ante aquello que estés haciendo, quiere decir que la intención te centras en lo que estás haciendo, vives la presencia, el momento de todo aquello que estás haciendo, pero no estás pensando en un futuro, no estás pensando y proyectando aquello que estás haciendo. Y por tanto, Oponopono nos dice, cuidado, 100% responsabilidad y sin expectativas, suelto y confío, confío y suelto. En definitiva, son las claves que hemos estado antes compartiendo de lo que es vivir de una forma tranquila y serena. Eso sería un poquito brevemente lo que es la esencia de Oponopono. Oponopono, fíjate también, querida Viviana, que pone el acento en la aceptación. Si hay confianza, puede haber aceptación. Aceptemos, acepta. Siempre todo tiene un sentido profundo. Siempre todo tiene un para qué de las cosas. Por tanto, Oponopono nos enseña nuevamente a que toda aquella realidad que estás viviendo, primero, la has creado tú, insisto, la has creado tú. Si a veces, evidentemente, a través de ese anclaje del subconsciente, como dice Oponopono, pero de la misma manera que lo has creado tú, tienes la oportunidad también de poder sanarlo y poder transmutarlo en la frecuencia de la que estamos hablando, que es la frecuencia del amor, en definitiva, la frecuencia del yo soy, la frecuencia de la divinidad que somos. Una de las preguntas que me hacían hoy justamente en mi casa y que nos hemos hecho también nosotros es, ¿esta sanación y esta limpieza la puedo hacer desde la intención? No es necesario conocer las cargas ancestrales o de linaje que traemos, sino ya desde esa presencia absoluta, desde el reconocimiento del poder que tengo y practicando o haciendo este mantra o simplemente reconociendo la divinidad en mí, puedo hacer la sanación desde lo que soy, ¿verdad? Efectivamente, Viviana, yo creo que no hay que centrarse tanto en buscar el porqué de eso que estoy viviendo, porque a veces es muy complejo descifrarlo, es lo que hablábamos antes, hay muchas variables en juego detrás de cada experiencia, pactos de alma, anclajes subconscientes, y lo importante es, si ha llegado esa experiencia, es porque de alguna manera tú la estabas atrayendo, tú la estás co-creando y por tanto tienes una oportunidad de oro para poder sanarla, que en definitiva significa trascenderla e integrarla. Entonces ya tienes ahí el proceso de sanación listo, sea cual sea la experiencia. Tampoco tiene, que a veces solo hay personas, no, es que yo solo hago Oponopono cuando me pasan cosas. Bueno, recuerdo que cuando uno está en presencia, cuando uno a través de un mantra o a través de algo que le permita que pueda estar anclado, lo que hace es subir su estado vibracional. Y eso es sumamente importante porque a medida que uno va subiendo su frecuencia vibracional, las experiencias, las situaciones, las personas que llegan a tu vida van a ir en línea con tu frecuencia vibracional. Con lo cual, al final, es importante el mantenerse lo más arriba vibracionalmente hablando, para que las experiencias y las personas, insisto, y situaciones que se vayan anclando a nuestra realidad van a ir en línea con nuestra frecuencia vibracional. Con lo cual, en resumen, repite, sigue empleando ese mantra a todas horas, porque te ayudará a estar presente. Evidentemente, cuando hablo de presencia, me refiero, pues no puede ser que esté en el ordenador o que esté haciendo 7 cosas a la vez y a la vez recitando Oponopono. A ver, un poco de coherencia, ¿verdad? Ahí hay que estar mínimamente en introspección, la medida que uno pueda, pues estar tranquilo, el tratar de aquietarse, de estar sosegado y calmado. Y ahí es donde realmente hay una coherencia de la que hablábamos antes. Ahí es donde empieza todo a cobrar su sentido. Si estoy haciendo 7 cosas a la vez y encima le pido a mi divinidad que borre no sé qué,
pues hombre, a ver, con todo el cariño, hay que tener un poquito de, en fin, de esa coherencia, ¿verdad?, de la que estamos hablando, y ahí, pues uno en presencia, pues cierra los ojos, puede estar un ratito en silencio, o para lo que esté haciendo, o cada cierto rato, pues sea la actividad que sea, hace un pequeño parón. En fin, se trata de mantener esa atención constante, eso que Siddhartha Gautama hace más de 3.500 años nos enseñó, a mantener presencia, a mantener esa atención plena, de lo cual ahora le llamamos mindfulness. Pues eso es lo que nos permite vivir con mucha presencia y con mucha perspectiva de lo que pasa. Porque fíjate que cuando empezamos a tomar conciencia, a mantener la atención, nos empezamos a dar cuenta verdaderamente de los detalles de las cosas. Si yo no estoy atento, pocos de los detalles, de los matices de las experiencias no se quedan, pasan desapercibidos, porque me quedo en la superficie de las cosas. En cambio, cuando ejerzo la atención, cuando ejerzo la presencia, empiezo a ver aquello a lo que antes quizás no estaba viendo. Y ahí hay una gran oportunidad, evidentemente, para crecer. Y Ho'oponopono pone mucho también el acento en ese tipo de experiencias, evidentemente. ¿Han llegado a tu vida? Claro que sí. Pues ahora tienes la oportunidad de oro para ponerte en serio y transmutarlas como se merecen. Claro que sí. Así es, Sergio, yo me quedaría hablando contigo, mejor dicho, horas eternas. Es más, yo te voy a hacer una siguiente invitación porque sé que tienes el tema de budismo súper arraigado y es para mí también muy apasionante entender que todo esto nos lleva a lo mismo. Así que me encantaría que me aceptaras otra invitación en otro momento y también lo habláramos y lo compartiéramos. Por Quiero supuesto. también honrar tu tiempo, agradecerte por toda esta información, esta experiencia, este conocimiento que nos transmites, que nos regalas, que nos compartes, que queda también en una frecuencia tan alta en este espacio que para mí es sagrado. Y quiero dejarte, quiero soltarte un poquito porque sé que te estás pegando por ahí un chiquitín. Entonces quiero realmente, de verdad, no tengo más que palabras de gratitud, de amor, de respeto hacia ti. De verdad que es un honor compartir este espacio contigo. De verdad que gracias a personas como tú, sé que se está expandiendo todo este conocimiento, todo este amor y toda esta luz al planeta que tanto lo necesitamos. Espero poderte ver en persona, lo declaro acá también porque mi próxima parada será tu hermoso país Qué bien. y que tengamos más encuentros en los que podamos compartir todo esto tan lindo. ¿Te Claro que parece? sí, querida Mariana. Bueno, la oferta que me has hecho, vamos, ya te digo que sí. Claro que sí, es un placer, es un honor también, el honor es compartido. Yo encantado de poder compartir contigo, con todos tus amigos, con todos nuestros amigos, hermanos y hermanas. Y aquí estamos para sumar. Hemos venido a sumar en la vida de los demás, cada uno desde su posición. Desde tu posición estás también sumando y ayudando a muchas personas y me has abierto, evidentemente, las puertas de tu casa, las ventanas de tu canal y yo, pues, encantado de la vida. Y claro que sí, compartiremos y seguiremos aprendiendo, porque en definitiva esto es un juego que no termina nunca. Siempre estamos y tenemos una oportunidad de oro para aprender, para relacionarnos, mostrarnos y humildemente, pues eso, crear ese tejido consciencial del que apuntabas hace un momento y me parece brillante. Está la madre tierra, está el ser humano en un momento donde necesitamos de todos, de cada ser humano. Da igual lo que estés haciendo, da igual la profesión que tengas. Es momento de dar lo mejor, la mejor versión de ti en el lugar en el que estés y comparte, comparte. No te canses de compartir. Vivir es compartir. Por tanto, lancemos ese mensaje a la vida, lancemos ese mensaje a la existencia y seguro que sí. Esa masa crítica, que ya la hay y que cada vez está yendo a más, pues va a ayudar a que muchas personas puedan también dar ese salto
y del cual no solo se nutre uno, sino que nos nutrimos todos. Eso es lo bonito de todo este juego, ¿verdad? Con lo cual, muchísimas gracias, querida Viviana, un auténtico placer, un cariñoso abrazo no solo para ti, para tus seres queridos y para todos nuestros amigos y amigas que nos han visto y que evidentemente nos verán también más adelante. Un fuerte abrazo y Gracias, muchísimas gracias, de gracias. verdad. Ha sido muy revelador, muy gratificante, muy aclarador todo esto que nos has compartido. Ha sido un auténtico placer compartir este espacio contigo. Te mando muchas bendiciones, toda la luz para ti y para tu familia. Y nos vemos pronto. Igualmente, claro que sí, Vivi, que vaya muy bien. Un beso grande. Muchísimas gracias. 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 Adiós, adiós.